Atención México. Sheinbaum vinculó a proceso al primer gobernador panista de la historia y lo sepultó en el altiplano, el símbolo de la alternancia honesta del PAN. Ahora duerme donde duermen los capos. Lo que acaba de ocurrir en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez no es la caída de un político corrupto más, es algo mucho más grande. Es la primera vez en la historia moderna de este país que un exgobernador fundador de la alternancia política, el hombre que en 1989 rompió 70 años de hegemonía priista en Baja California, está encarcelado en el penal del Altiplano, el mismo penal donde van los capos del narco. Ernesto Rufo Apel, preso, vinculado a proceso, sin fianza, sin salida. Y Sheinbaum no improvisó esto, lo diseñó, lo ejecutó con una precisión que los medios corporativos no quieren que entiendas. Porque la historia que te van a contar en los noticieros de siempre es simple. Cayó un exgobernador por contrabando de combustible. Pero eso es solo la superficie. Lo que está ocurriendo debajo de esa superficie es esto: el combustible que Rufo Apel introducía ilegalmente a México en 163 carrotanques ferroviarios a través de 11 empresas pantalla. Salía de Deer Park, la refinería en Texas que es filial de Pemex, tuya, del pueblo de México. El pueblo de México pagó por esa refinería y la élite panista usaba esa misma refinería para robarte a ti, litro por litro, con documentación falsa y funcionarios aduaneros corrompidos. Eso no es corrupción ordinaria, eso es traición al pueblo de México. Y la pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo es esta: ¿hasta dónde llega la red? ¿Cuántos más están involucrados? ¿Y por qué el PAN está gritando inocente cuando la jueza ya encontró pruebas suficientes para mandarlo al altiplano? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder décadas, no años, décadas. Ernesto Rufo Apel no es un político cualquiera del PAN, es su símbolo más poderoso. En 1989, cuando el PRI llevaba 7 décadas sin soltar el poder en ningún estado de la República, Rufo ganó la gubernatura de Baja California. Fue la primera grieta real en el muro del partido hegemónico. El PAN lo presentó como prueba de que la alternancia era posible, como prueba de que México podía cambiar sin violencia, sin ruptura, sin revolución. Lo construyeron como el hombre honesto, el antídoto al priismo. El modelo del político de oposición que llegaba al poder para servirle al pueblo, no para saquear las arcas. Ese fue el mito, y durante 36 años ese mito fue suficiente, porque el sistema lo protegía, el sistema del viejo México, donde los grandes negocios, los medios corporativos, las élites financieras y los partidos de siempre se repartían el poder y la impunidad por igual, garantizaba que figuras como Rufo estuvieran blindadas. El PRI robaba descaradamente, el PAN robaba con corbata y buena presentación, y nadie los tocaba. Ese era el manual de siempre, el que rigió a México durante décadas de neoliberalismo, de privatizaciones, de entrega de los recursos estratégicos de la nación a manos privadas que los usaban para su propio enriquecimiento. Pero ese manual ya no aplica, porque la cuarta transformación no es un cambio de partido en el poder, es un cambio de régimen. Y la diferencia más importante entre el régimen anterior y este es exactamente lo que estamos viendo hoy en Almoloya de Juárez. Nadie está por encima de la ley, ni el más poderoso, ni el más simbólico, ni el más protegido por décadas de impunidad acumulada. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega no negoció, no cedió ante la presión política, no escuchó a los legisladores panistas que llegaron a gritar inocente frente a las cámaras. Escuchó las pruebas y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La red de Rufo Apel no cayó de un día para otro, cayó porque cometió 3 errores, 3 decisiones que en su momento parecían inteligentes, incluso brillantes, pero que en retrospectiva construyeron la trampa perfecta para atraparlos. El primero lo cometieron cuando decidieron escalar. Durante años el esquema funcionó en pequeño: combustible importado ilegalmente, documentación alterada, agentes aduanales corrompidos que miraban hacia otro lado. Era un negocio ilícito pero manejable, invisible entre el ruido de miles de operaciones aduaneras. Pero la ambición tiene su propia lógica.
En algún momento, alguien en esa red decidió que si el esquema funcionaba en pequeño, podía funcionar en grande, mucho más grande. Gestionaron 4 permisos de importación con vigencia anual, permisos que, sobre el papel, les autorizaban a introducir al país 498.520.000 litros de diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbocina, casi medio millardo de litros. La decisión pareció inteligente. Más permisos legales significaba más cobertura jurídica, más pantalla de legalidad sobre un negocio completamente ilegal. Lo que no calcularon es que el volumen era tan desproporcionado, tan absurdo para el tamaño declarado de las empresas receptoras, que encendió una alarma directamente en Petróleos Mexicanos. El 19 de septiembre de 2025, Pemex presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. El tamaño de su ambición los delató. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en las aduanas. Para mover 18.225.657 litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques ferroviarios sin pagar los impuestos correspondientes, necesitaban que los documentos aduaneros dijeran otra cosa. Los agentes aduanales, Víctor José Carretero Sardeneta y su colaborador Alexis Aarón Camacho Flores, tenían la solución. En los manifiestos de carga, declararon que los carrotanques transportaban aceites lubricantes. Los aceites lubricantes son productos industriales, con una carga fiscal completamente diferente a los combustibles, sin los impuestos de la gasolina, sin las regulaciones del diésel, papel firmado, sello puesto, carrotanque liberado. Ese fraude documental había funcionado durante años bajo los gobiernos del viejo régimen, porque el sistema estaba diseñado para que funcionara. Lo que Carretero Sardeneta y Camacho Flores no calcularon es que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera ya no operaban con el manual viejo, operaban con inteligencia financiera cruzada, patrones de movimiento ferroviario, volúmenes declarados versus volúmenes reales, rutas, empresas pantalla, flujos de dinero hacia el exterior. Todo dejaba huella digital, y cuando los agentes federales llegaron a Coahuila, encontraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin un solo documento legal que acreditara su importación. Evidencia física irrefutable, imposible de negar, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El tercer error fue el más costoso. Cuando la red fue intervenida, cuando las detenciones empezaron el 16 de julio y se extendieron hasta la madrugada del 17, los operadores de Rufo Apel activaron el único mecanismo de defensa que el viejo régimen conoce: la presión política. Legisladores panistas salieron a las cámaras a declarar su inocencia. Exfuncionarios del PAN llegaron a Tijuana a manifestarse frente a las oficinas de la FGR. Un centenar de simpatizantes gritó ¡Rufo libre! En las calles. La apuesta era clara. Si lograban convertir esto en una persecución política, en un caso de lawfare, en una venganza de la 4T contra el PAN, quizás la presión sería suficiente para frenar el proceso. Había funcionado antes, con otros nombres, en otros tiempos. Lo que no calcularon es que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega no estaba mirando los noticieros, estaba leyendo las pruebas. 30 horas con 30 minutos duró la audiencia. 30 horas en las que la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada presentó datos de prueba que la jueza consideró suficientes, contundentes e irrebatibles. Y al final de esas 30 horas, el escudo político no sirvió de nada. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces la arquitectura legal ya estaba lista. Mientras el PAN gritaba en Tijuana, Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Y aquí es donde el plan completo se revela, porque lo que ocurrió el 16 de julio no fue una detención repentina, fue el último movimiento visible de una operación que llevaba meses construyéndose en silencio. El primer movimiento fue la denuncia de Pemex. El 19 de septiembre de 2025, Petróleos Mexicanos, la empresa estratégica del Estado mexicano, la que el neoliberalismo quiso desmantelar durante décadas, presentó denuncia formal ante la FGR. No fue un acto burocrático, fue una decisión política de enorme peso. Pemex señalando formalmente que el volumen de combustible irregularmente importado evidenciaba la operación de una estructura criminal organizada, no de personas actuando de forma aislada.
Pemex puso el dedo en el tablero y la FGR comenzó a construir el caso. El segundo movimiento fue la inteligencia financiera. Mientras la fiscalía rastreaba el movimiento físico del combustible, los carrotanques, las rutas ferroviarias, los manifiestos de carga falsificados, la unidad de inteligencia financiera hacía algo igualmente devastador: seguía el dinero. Lo que encontraron fue un esquema de triangulación internacional de más de 3,000 millones de pesos, recursos dispersados a través de pagos simulados con la participación de Carlos Treviño, accionista de Mapror de Hidrocarburos, en la operación financiera. Dinero que salía de México hacia el exterior con la misma facilidad con la que el combustible entraba ilegalmente desde Texas. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. El tercer movimiento fue el definitivo, el aseguramiento de los 129 carrotanques en Coahuila. Cuando los agentes federales detuvieron esos carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal, no solo obtuvieron evidencia física, obtuvieron la pieza que hace el caso irrefutable ante cualquier jueza. No había teoría, no había interpretación, no había espacio para el argumento de persecución política. Había carrotanques, había litros, había silencio donde debía haber documentos. Y en ese momento, la FGR ya tenía todo lo que necesitaba para ejecutar las órdenes de aprehensión. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El 16 de julio, las detenciones comenzaron. Ernesto Rufo Apel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y 3 más en las horas siguientes. 8 personas, una red desmantelada de golpe. La audiencia en Almoloya duró más de 30 horas. 30 horas en las que los abogados de Rufo intentaron todo, cuestionaron los métodos, atacaron los procedimientos, invocaron su historial político, pidieron que el tribunal considerara su condición de figura histórica de la alternancia democrática mexicana. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró otra cosa, consideró las pruebas y al término de esas 30 horas dictó vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal. Ernesto Rufo Apel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez. Prisión preventiva en el Penal Federal del Altiplano, sin fianza, sin proceso en libertad, sin excepciones. Mientras tanto, la unidad de inteligencia financiera no esperó el resultado de la audiencia. Ya había bloqueado las cuentas. Al menos 2 cuentas de Ernesto Rufo Apel en BBV, a Bancomer y en Banco Intercam quedaron congeladas. El dinero no puede moverse, no puede salir, no puede desaparecer hacia el exterior como lo hicieron esos 3,000 millones de pesos que la FGR está rastreando. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque mientras la jueza leía su resolución adentro de Almoloya, afuera del país, el daño ya era cuantificable con números exactos. 18,225,657 litros de combustible robado al pueblo de México. 163 carrotanques ferroviarios usados como vehículos del saqueo. 11 empresas pantalla diseñadas para hacer el crimen invisible. 166,400,000 pesos de daño fiscal directo al erario por evasión de contribuciones y 3,000 millones de pesos triangulados al extranjero. Eso no es dinero abstracto, esos son hospitales que no se construyeron, medicamentos que no llegaron, pensiones que se redujeron, escuelas que esperaron. Ese es el costo real del huachicol fiscal del viejo régimen panista. Ese es el precio que pagó el mexicano de a pie, mientras Ernesto Rufo Apel firmaba documentos, facturaba carrotanques y movía millones hacia cuentas en el exterior. Y cuando la noticia llegó a los medios corporativos, vino la reacción que nadie debería sorprenderse de ver. Las voces del viejo México salieron a defender a Rufo, no con argumentos legales, con argumentos políticos, con el manual de siempre. Esto es persecución, esto es venganza, esto es la 4, de usando al sistema judicial como arma política. Pero la soberanía de México no se negocia. Y las pruebas no mienten, aunque los aliados del viejo régimen griten más fuerte que los hechos. La FGR solicita entre 20 y 40 años de prisión. La UIF bloqueó las cuentas, la jueza dictó vinculación y Rufo Apel duerme esta noche en el altiplano.
Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Y eso lo analizamos en la segunda parte. Hay algo que los medios corporativos no quieren que entiendas sobre este caso. No es solo la caída de un hombre, es la demostración de que el nuevo Estado mexicano puede desmantelar a cualquier red de élite sin importar cuántos años lleva operando, sin importar cuántos escudos políticos la protejan, sin importar qué tan profundamente están enterradas sus raíces en el viejo régimen. Y para entender por qué este caso es diferente a todo lo anterior, hay que entender cómo fue construido. Como un mecanismo de relojería, la primera pieza era Pemex. Sin la denuncia formal de Petróleos Mexicanos, el 19 de septiembre de 2025, nada de lo que vino después era posible. Pemex no actuó como empresa, actuó como institución del Estado al servicio del pueblo. Identificó la anomalía, documentó el volumen irregular y puso por escrito lo que sus sistemas detectaron. Esto no era una operación aislada, era una estructura criminal. Sin esa primera pieza, el caso no existe. La segunda pieza era la inteligencia financiera cruzada de la UIF. Y aquí es donde el plan se vuelve devastador para la red de Rufo. Porque mientras la FGR construía el caso penal, los carrotanques, las rutas, los manifiestos falsificados, la unidad de inteligencia financiera hacía algo que el viejo régimen jamás anticipó. Seguía cada peso, cada transacción, cada pago simulado, cada transferencia hacia el exterior, hasta reconstruir un esquema de triangulación de más de 3,000 millones de pesos que involucra a Carlos Treviño como accionista de Mapror de Hidrocarburos en la dispersión de recursos. Juntas, la denuncia de Pemex y la inteligencia financiera de la UIF crean algo que el viejo México nunca tuvo, un caso con columna vertebral doble, evidencia física y evidencia financiera construidas en paralelo que se refuerzan mutuamente. La tercera pieza es la que nadie vio, los 129 carrotanques asegurados en Coahuila. Esa evidencia física es la que hace el movimiento irreversible, porque puedes atacar una declaración, puedes cuestionar una interpretación legal, puedes gritar persecución política ante las cámaras, pero no puedes argumentar contra 15 millones de litros de gasolina y diésel detenidos en Coahuila sin un solo papel que acredite su importación legal. La trampa estaba diseñada para no tener salida, y aquí es donde el tablero se abre a una dimensión que ningún análisis convencional ha tocado. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. El combustible que Rufo Apel introducía ilegalmente no venía de cualquier refinería extranjera, venía de The Deer Park, la refinería en Texas que Pemex adquirió en 2021 como parte de la estrategia de soberanía energética de la Cuarta Transformación. La refinería que el viejo régimen y sus aliados mediáticos dijeron que era un error, un gasto irresponsable, una compra innecesaria. Esa refinería, la élite panista usó una instalación de propiedad del pueblo mexicano para robarle al pueblo mexicano. Y esa es la dimensión que los medios corporativos no quieren que proceses. Porque si la procesas, entiendes que la soberanía energética que la 4T construyó no es un discurso, es la herramienta que permitió detectar y desmantelar el robo. Sin Pemex fortalecida, sin Deer Park bajo control del Estado, sin una empresa productiva que reporta apoyo a sus accionistas reales, el pueblo de México, este esquema podría haber operado décadas más. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Lo que ocurrió en Almoloya de Juárez el 23 de julio de 2026 no es solo una vinculación a proceso, es un punto de inflexión histórica. Y para entender por qué, hay que verlo en 3 dimensiones. La primera dimensión es la del ciudadano mexicano. El daño fiscal directo documentado en este caso es de 166,400,000 pesos por evasión de contribuciones aduaneras y fiscales. Pero ese número es solo el piso. La investigación activa de la FGR sobre la triangulación internacional apunta a más de 3,000 millones de pesos salidos del sistema financiero mexicano hacia el exterior. 3,000 millones de pesos, para dimensionarlo, eso equivale a más de 18 años de pensiones para 1,000 adultos mayores mexicanos. Eso es lo que la red de Rufo Apel le robó al pueblo. No en abstracto,
no como concepto político, en pesos, en años de bienestar, en servicios públicos que se financian con los impuestos que esta red evadía sistemáticamente mientras el mexicano de a pie pagaba cada litro de gasolina en la bomba sin excepción. La segunda dimensión es la de México como nación. Este caso rompe algo que parecía irrompible, la impunidad bipartidista. Durante décadas, la narrativa dominante fue que la corrupción era un problema del PRI. El PAN llegó al poder en el año 2000 con la promesa de limpiar el sistema, y el sistema se limpió de priistas para llenarse de panistas que hacían exactamente lo mismo, con mejor presentación y mejores relaciones públicas. Ernesto Rufo Apel en el altiplano es la demostración definitiva de que la 4T no persigue opositores políticos, persigue redes criminales. Y si una red criminal tiene el rostro del fundador de la alternancia democrática mexicana, la ley llega igual. Eso cambia el cálculo de poder en México de manera permanente. La tercera dimensión es la del precedente internacional. México está sentando una doctrina. Los recursos estratégicos de la nación, el petróleo, el gas, el combustible, no son mercancías para que las élites privadas los conviertan en esquemas de enriquecimiento ilícito. Son patrimonio del pueblo, y el Estado mexicano tiene tanto la voluntad como la capacidad institucional para defenderlos. Ese mensaje no va solo hacia adentro del país, va hacia cada nación del sur global que enfrenta la misma presión. Élites domésticas en alianza con esquemas financieros internacionales que saquean los recursos naturales de sus pueblos con impunidad. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que los medios de siempre no te van a decir. Hay una frase que define la posición de Claudia Sheinbaum ante este caso. No es una frase de campaña, no es retórica política, es una línea de principio que la presidenta ha sostenido desde el primer día de su gobierno y que este caso convierte en realidad concreta. La soberanía de México no se negocia y la ley se aplica sin importar el apellido, el partido o los años de impunidad acumulada. Cuando Sheinbaum dice soberanía, no está hablando solo de política exterior, está enviando un mensaje directo a cada red de élite que opera en los márgenes del sistema. El Estado mexicano ya no mira hacia otro lado. El aparato institucional, la FGR, la UIF, Pemex, el Poder Judicial Federal, ya no es territorio de negociación para quienes tienen conexiones políticas, es territorio de la ley. Cuando dice que la ley se aplica sin importar el apellido, está hablando directamente al PAN, que llegó a Tijuana a manifestarse, que mandó legisladores a las cámaras, que activó cada contacto mediático disponible para convertir a Rufo Apel en víctima. El mensaje fue recibido con claridad. La jueza dictó vinculación, la UIF bloqueó las cuentas, el altiplano cerró sus puertas. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado, porque la declaración más poderosa de este caso no fue verbal, fue institucional. Fue Pemex presentando la denuncia, fue la UIF siguiendo los 3,000 millones de pesos hasta donde el rastro los llevara, fue la FEMDO construyendo durante meses un expediente que ninguna presión política pudo desmantelar en 30 horas de audiencia. Esa es la arquitectura del Nuevo México, un México donde la soberanía no es un discurso de mitin, es un mecanismo que funciona. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Esta historia no terminó el 23 de julio, apenas está en su segundo acto, y lo que viene en las próximas semanas tiene el potencial de ser más revelador que todo lo que ya vimos, porque hay dos hilos sueltos que la FGR está jalando ahora mismo. El primero, los agentes aduanales Víctor José Carreteros Ardeneta y Alexis Aarón Camacho Flores tienen órdenes de aprehensión activas, siguen libres. Esos dos hombres son los que firmaron los manifiestos de carga que declaraban gasolina y diésel como aceites lubricantes, los que abrieron la puerta aduanera para que 163 carrotanques cruzaran la frontera como si transportaran producto industrial sin carga fiscal. Cuando los capturen, y la pregunta no es si, sino cuándo, sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal van a trazar el mapa completo de la red aduanera corrompida que hizo posible este esquema. ¿Cuántas otras operaciones pasaron por esas mismas manos?
¿Cuántos otros carrotanques cruzaron con documentación falsa que nadie detectó? El segundo hilo es el más explosivo. 3,000 millones de pesos triangulados al extranjero. La UIF sabe que salieron, sabe cómo salieron y está rastreando a dónde llegaron. Cuando ese rastro llegue a su destino final, a los nombres, las cuentas, a las instituciones financieras internacionales que recibieron ese dinero, el caso Rufo dejará de ser el caso de un exgobernador panista. Se convertirá en un mapa del financiamiento del viejo régimen. México llegó a este momento con una denuncia de Pemex, 129 carrotanques asegurados y una red de 8 detenidos. Ahora tiene vinculación a proceso, cuentas bloqueadas y 2 investigaciones paralelas que apuntan hacia adentro y hacia afuera del sistema financiero. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir análisis así de profundo. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la captura de los agentes aduanales con órdenes de aprehensión activas y lo que sus declaraciones van a revelar sobre la red completa. Porque lo que estamos a punto de ocurrir en esa siguiente fase del proceso va a cambiar el tamaño de este caso de manera irreversible. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Recapitulemos lo que ocurrió. El hecho base es este. Ernesto Rufo Apel, exgobernador panista de Baja California, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, duerme esta noche en el penal federal del Altiplano. Vinculado a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, con sus cuentas bancarias bloqueadas, con la FGR pidiendo entre 20 y 40 años de prisión. Cómo ocurrió es igualmente importante. No fue un golpe de suerte, fue una operación construida con meses de inteligencia, con 3 instituciones del Estado mexicano trabajando en coordinación perfecta. Pemex puso la denuncia, la UIF siguió el dinero, la FGR construyó el expediente y cuando los 129 carrotanques en Coahuila quedaron detenidos con 15 millones de litros de gasolina sin un solo papel legal, la trampa ya no tenía salida. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. ¿Por qué importa? Es lo que los medios corporativos no quieren que entiendas. Porque esto no es la caída de un hombre. Es la demostración de que México ya no tiene ciudadanos de primera clase blindados por la impunidad del viejo régimen. Es el fin del mito panista de la alternancia honesta. Es la prueba de que la soberanía energética que la 4T construyó, Pemex fortalecida, Deer Park bajo control del Estado, no es solo política industrial. Es el mecanismo que detectó el robo y lo llevó ante la justicia. El patio trasero se convirtió en potencia. Y lo que abrimos en este video con una pregunta, ¿hasta dónde llega la red? Empieza a tener respuesta esta noche en el Altiplano, pero solo empieza. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que la red de triangulación de los 3,000 millones de pesos va a llegar a nombres que hoy nadie se imagina? ¿O el viejo régimen ya borró el rastro? Escríbelo abajo, porque esa conversación la necesitamos tener. ¿Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?